Hola, hola, buenas noches. Pues ya estamos aquí listos para empezar con el programa de hoy, que es Brasil, una historia desde 1999. Así que de eso vamos a platicar el día de hoy. Les voy a compartir cómo fue pues desde mi primer viaje que hice a este grandísimo país hasta la última vez que he ido, y pues un poco de todas las experiencias que hemos tenido en ese entonces. El día de hoy estoy transmitiendo desde otra ubicación, espero no tengamos problemas con la conexión, pero bueno, mientras tanto les recuerdo, siéntanse libres de comentar todo lo que gusten cuando lo deseen, escriban aquí y estaré atento a sus saludos, mensajes, compartan lo que quieran y vamos a estar al pendiente. Y pues bueno, entonces nuestro tema de hoy es Brasil, una historia que comenzó en 1999, realmente con lo que podría ser casi mi primer viaje internacional y de los más largos que había hecho hasta entonces. Entonces pues por eso es muy significativo. Pero bueno, antes de entrar a contarles detalles sobre esto, unos datos generales. Como Brasil, pues como posiblemente sepan, es el país latinoamericano más grande que hay, con 8 millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, hablan portugués, es un país enorme, tiene muchas diferencias, muchas cosas que visitar. Y bueno, algo también importante sobre Brasil, su moneda, que es el real brasileño, aquí lo tenemos. Y bueno, vale más o menos, necesitas 4 pesos mexicanos para hacer un real. Entonces para que tengas ahí la nota. Y bueno, desde que fui en 1999 hasta la última vez que estuve allá en 2016, pues ha fluctuado mucho, variado y cambiado. Así que pues bueno, siempre revisen estos detalles. Y bueno, la mejor manera de moverte en Brasil, si tienes planes de conocer varios lugares, pues obviamente va a ser por avión, porque pues al ser tan grande como es, pues se vuelve imposible cubrir distancias en autobuses que de repente pueden tomar 2 o 3 días incluso. Entonces bueno, sí recomiendo, de preferencia consigue viajes en avión. Y bueno, pues primero vamos a entrar con la historia desde 1999. En ese entonces yo tenía 16 años, entonces es como muchísimo tiempo atrás. Obviamente las imágenes que les voy a compartir pues van a ser muy antiguas, muchas tomadas con cámara, pues de las de rollo. Entonces pues bueno, fue en 1999, de hecho yo cumplí 17 años estando allá en Brasil, ya les iré platicando un poquito de esto. Pero bueno, ahí empezamos en 1999 y les voy a poner primero un resumen aquí en el mapa. Vamos a revisar qué es lo que hicimos. Yo me acuerdo que me impresionó mucho que tardamos mi papá y yo, porque hice este viaje con él. Él tenía cosas de trabajo que hacer y me llevó para que pues tuviéramos un poco de experiencias en este país. Unos meses antes había llevado, si no me equivoco, a mi hermana a Canadá, también en un viaje de trabajo que él tuvo. Poquito antes, el año anterior, en el 98, mi hermano tuvo la oportunidad de ir a Berlín. Y bueno, a mí me tocó la suerte de ir a Brasil, y con eso mi papá cumplió esa promesa que había hecho de llevarnos a unos viajes con él. Y bueno, mi primera impresión fue que pasaron prácticamente 24 horas desde que salimos de Jalapa, Veracruz, donde vivíamos en México, hasta que llegamos a la primera ciudad donde íbamos a estar, que es Passo Fundo, en el estado de Minas Gerais. De Río Grande del Sur, Río Grande do Sul, ahí en Brasil. Y pues bueno, pasaron casi 24 horas. Entonces les voy a decir, después de un vuelo que tuvo escala en la Amazonia y no sé qué tanto hizo, acabamos llegando de Sao Paulo, nos movimos hasta Porto Alegre, esta gran ciudad capital del estado de Río Grande do Sul, y de ahí todavía tomamos un autobús en la rodoviaria, que es donde salen las terminales de autobuses y demás, hasta acá, Passo Fundo. Fueron 5 horas de autobús. Todavía les digo que Brasil es muy grande, y entonces te tienes que mover hasta Passo Fundo, un pueblito ahí donde mi papá iba a dar un curso sobre escarabajos, lo cual fue en inicio pues un poco aburrido, pero ya después les entraré en más detalles. De Passo Fundo volvimos a Porto Alegre, donde tomamos un vuelo hacia la capital de Minas Gerais, que es Belo Horizonte, de donde tomamos también un autobús de unas 5 horas
hasta una pequeña ciudad llamada Viçosa, donde mi papá tenía una reunión de varios especialistas de Latinoamérica. Y ahí tuve la oportunidad de hacer un pequeño viaje con amigos de mi papá hacia Ouro Preto y Mariana, ciudades muy importantes en los orígenes de Minas Gerais, cuando estaba la fiebre del oro en esa región de Brasil. Y pues bueno, también fue muy interesante conocer ese lado colonial de aquel Brasil inicial. Y bueno, de Belo Horizonte volvimos a tomar una serie de vuelos por distintos lugares. Creo que hicimos escala en Brasilia, si no me equivoco, y nos fuimos a una de las partes más impresionantes del viaje, que fue nada más y nada menos en la capital del estado de Amazonia, que es Manaus, ahí en medio del río Amazonas. Fue impresionante. Ahí pasé mi cumpleaños, cumplí 17 años aquí. Y luego de ahí tomamos un vuelo otra vez a la capital del estado de Bahía, que es Salvador Bahía, o Salvador da Bahía, en el noreste. Esta fue capital de Brasil en algún momento, entonces fue muy importante, es muy importante históricamente. Y de ahí fuimos a otro lugar llamado Praia do Forte, donde hay una playa muy bonita, un proyecto de tortugas, de conservación de tortuga marina. Y de ahí unos vuelos por Sao Paulo, Río de Janeiro, etcétera, y volvimos a México. Entonces este fue el resumen de nuestra trayectoria, donde yo recuerdo tomamos aproximadamente 11 vuelos en un mes. Y bueno, pues fue bastante interesante, algo que me marcó definitivamente. Yo creo que de ahí fue que surgió ese gran interés por los viajes. Entonces pues esto fue lo que en resumen hicimos en aquel 1999, que sería la primera vez que puse pie en territorio brasileño. Y pues vamos a ver pequeño videito donde se está resumiendo lo que acabo de platicarles de cómo se llegó a todo este gran viaje que incluyó 11 vuelos en 1999. De aquel entonces me compré esta playera. Fíjense, Brasil todavía tenía 4 estrellas de victorias en Copa del Mundo. Entonces pues sí tiene bastante tiempo de aquello. Y pues bueno, se están pasando varias imágenes de todo lo que hicimos en aquella ocasión. Por ahí me pregunta Luz si aprendí portugués. Sí, después ya les platicaré por qué, pero por ahora, en este viaje, en este 1999, yo escuchaba portugués y no entendía nada. Y era así como, ¿de qué están diciendo? Me desesperaba, yo no sabía ni qué. Pero bueno, era muy interesante estar escuchando pues este tema. Incluso recuerden que íbamos por algo de trabajo de mi papá, y entonces había gente de distintas partes. Incluso un uruguayo decía que era muy fácil y no sé qué, pues yo no supe ni qué. Y era muy engrasado saber varias palabras que tenían allá, como borrachería, o borrachería, como le decíamos mi papá y yo, que son los lugares donde cambian los neumáticos, donde los reparan. Y borracha pues es hule en portugués, y por eso es que venía de ahí la palabra. Entonces siempre andábamos atacados de la risa con los nombres. Por ejemplo, piña, que le dicen abacaxi, y sonaba a palabra mágica como de abracadabra. Entonces pues siempre estábamos encantados con todo eso. Y bueno, me acuerdo mucho la impresión de cuando llegamos a ¿cómo se llama? A Paso Fundo, que les digo que había sido 24 horas después de que salimos de Jalapa, Veracruz. Paso Fundo pues ya está casi a no sé, 2 horas de Uruguay, o sea, ya muy al sur. Y pues bueno, todo lo que es la región de Río Grande do Sul, que me parece que de allá es originario Ronaldinho. Ahí es mucho con la cultura gaucha o gauchos. Allá toman mate, comen carne, es como una especie de Argentina también, pero del lado brasileño. Y pues bueno, muy interesante. Incluso toda la gente allá es como de origen europeo. Entonces pues bastante interesante todo lo que hay en Paso Fundo. Realmente es un pueblito pequeño, pero pues para mí a esa edad, a los 16 años, pues todo era nuevo, todo era interesante. Entonces pues fue bastante padre. Y pues bueno, ahí andaba yo conociendo un poquito de esto con la misma gente de Brasil, que nos invitaban a comer y todo. Pues es una de las cosas que más me ha gustado e impactado de Brasil, es la gente, cómo son allá, que son muy amigables, adoran a los mexicanos. Y pues bueno, eso siempre ha dejado un buen recuerdo. Y ya de Paso Fundo, donde estuvimos ahí prácticamente una semana, y a ratos yo me aburría un poco porque pues no había a dónde salir. Incluso me acuerdo que le decía a mi papá que por qué no me daba chance de ir a Iguazú, que no quedaba tan lejos de ahí.
pero pues no, obviamente para él en esos entonces pues era como muy difícil visualizar eso, ¿no? A su hijo yéndose en un país desconocido donde hablan otro idioma hacia quién sabe dónde. Pero bueno, desde ahí se van quedando las espinitas de cuando quieres volverte viajero y todas estas cosas, ¿no? De ahí, como les decía, volamos a Belo Horizonte, donde pues fuimos a esta ciudad Viçosa o Viscosa, como le decíamos de broma, donde estuvimos en una universidad. Es un pueblito cualquiera que tiene una universidad y prácticamente no hay nada más interesante, pero esta es la zona mineira de Brasil, donde ocurrieron pues todas estas cuestiones de la fiebre del oro, que estaban los llamados bandeirantes, que son muy importantes en la historia brasileña de su desarrollo como país, que ellos iban a buscar oro, piedras preciosas, minerales, esclavos también de los pueblos que vivían ahí. Y pues bueno, mucho de toda esa historia de la fiebre del oro brasileña pues llevó al surgimiento de ciudades completas como son Ouro Preto, que está aquí arriba, y Mariana. Toda esta es una zona de edificios muy coloniales, muy antiguos. Incluso Ouro Preto fue capital del estado de Minas Gerais en su momento, porque pues ahí tenía mucha importancia para la minería. El oro negro o Ouro Preto no es petróleo, sino oro de otro tipo, que era muy valioso y muy raro. Entonces pues bueno, fue muy interesante. Y aparte pues estuvo padre en ese momento cuando fui a Ouro Preto y Mariana. Fui con amigos de mi papá que estaban en la reunión donde estaban ellos. Él tenía que hacer una presentación o algo así, y me dio permiso de ir con sus amigos. Entonces pues estuvimos paseando ahí en un auto rentado. Entonces fue interesante tener esa experiencia. Y pues bueno, también otra cosa que olvidé mencionar hace ratito, sobre todo en Paso Fundo y toda esa zona, fue cuando tuvimos contacto con la comida brasileña, que al igual que el país es muy grande, entonces todos los platos son grandes, es bastante económico comer allá, y pues bueno, te traían así platos gigantes, ¿no? Y lo más común allá son los llamados rodicios, que son esto de que te están sirviendo constantemente comida. Yo no conocía ese concepto en aquel entonces, y tienes incluso hasta tus banderitas, así la verde para decir que quieres que te sirvan comida, y la roja cuando ya no quieres que te sirvan. Eso lo pones en la mesa y ahí es como un sistema de semáforos que luego tienen. Y pues bueno, en Brasil es muy usado este esquema de los rodicios. También hay para pizzas y para otro tipo de cosas, no nada más es para carne y cosas así. Entonces fue muy interesante también. La comida mineira de todo de Minas Gerais también es muy buena, muy deliciosa, abundante. Digamos que la comida de Brasil no es sofisticada, no es muy que le pongan muchos condimentos, que tenga pues picante, casi no comen, al menos en estas zonas de Brasil. En el noreste sí, pero pues como que es muy básica, pero de todos modos es deliciosa y es muy buena, y la sirven siempre en grandes cantidades. Entonces pues bueno, desde la feijoada hasta lo que se te ocurra vas a comer muy bien, ¿no? Y bueno, nuevamente les recuerdo, pueden hacer comentarios, lo que gusten, si ya fueron, si ya han probado la comida brasileña, si les gusta el esquema de los rodicios, lo que quieran es bienvenido. Así que pues bueno, entonces les decía, este viaje en Viçosa pues también fue de repente un poco aburrido, porque era una reunión latinoamericana de escarabaidología. Entonces era gente que se ponía a hablar de escarabajos, y era interesante, pero pues también para un chavo de 16 años pues tampoco es como el ideal. Pero sí recuerdo, por ejemplo, una anécdota en que yo me iba a caminar ahí por la universidad a ver qué había, y vi a unos chicos jugando fútbol, y yo dije, tengo que probar algo de eso. Y ahí me quedé viendo, y bueno, algo que me llamó mucho la atención es que hasta en los juegos prácticamente callejeros en el parque no se está jugando nada en realidad, y ellos lo toman tan en serio que hacen reglas, miden el tiempo, después de cierto lapso pausan y hacen penaltis. Entonces bueno, pues siempre me llamó muchísimo la atención eso de cómo lo hacían, con cuánta seriedad tomaban todo, ¿no? Sí, por ahí dice Luz que en grandes cantidades la comida, como en Yucatán. Sí, y muchas partes de México también servimos cantidades de comida muy interesantes, pero realmente en Brasil es
otra cosa. Con el tiempo aprendes que si pides una sopa es porque la vas a compartir con 3 o 4 personas, ¿no? Porque si te trae toda la cacerola. Y obviamente el restaurante no espera que te la acabes toda, simplemente te sirves lo que quieres y se la llevan, ¿no? Pero bueno, entonces les decía que ahí tuve mi momento donde brillé como mexicano futbolista. Yo soy pésimo para el fútbol, en ese entonces medio le hacía a ser portero, pero tuve la oportunidad de tirar un penalti y lo fallé, por supuesto. Entonces pues fue un recuerdo también que me dio mucha risa, y bueno, pues bastante chistoso, ¿no? Y ya, bueno, de Visosa, pues ahí sí mi papá ya terminó de trabajar, terminó de estar en su reunión, y ya pudimos salir y conocer como más cosas que él había planeado, porque me acuerdo de Visosa, llegamos a tomar un paseo a un lugar como con bosque donde iban todos los biólogos enamorados de los escarabajos, a buscar escarabajos, y me acuerdo que había unos termiteros, estas estructuras de tierra compactada que fabrican las termitas, que son bien interesantes, y pues bueno, grandísimos, así de tu altura. Por ahí salió una foto donde se ven 2 chicos altos que están en eso, y pues bueno, ese es un termitero, y pues fue interesante también haber visto esa parte, y de ahí claramente ya nos tocó volar a Manaus, como dije, la capital del estado de Amazonia, en el corazón tal cual de la Amazonia, donde pues fue muy bonito, muy emotivo para mí. Lo que más recuerdo es esta vista del avión que acaba de pasar aquí arriba de mí, donde ves todo verde, lleno de árboles por todos lados, hasta donde alcanza la vista, y tú estás volando a 10,000 metros de alto. Entonces eso es como muy interesante, cómo puedes ver verde hasta donde alcanza la vista, y pues eso es totalmente espectacular. Entonces bueno, a mí me encantó tan solo esa experiencia, y luego saber que estás ahí en el centro de la selva más grande del mundo, pues fue algo que me marcó, por supuesto. Y pues ahí hicimos varios paseos en lancha a un lugar que recuerdo se llamaba Anavilhanas, donde pues vas pasando por un río inmenso. Efectivamente constaté que hay puntos donde no puedes ver la orilla del río, de tan ancho que es. Y algo bonito que hay cerca de Manaus es el llamado Encontro das Aguas, que es un punto donde el río Negro y el río Solimoes se unen y empiezan a formar una de las partes más anchas de la Amazonia. Entonces es chistoso y interesante porque el río Negro tiene un color como azul oscuro, y mientras el Solimoes tiene un color como de café con leche. Entonces hay un punto donde por la alcalinidad del agua no se mezclan, no se combinan. Aquí está pasando, ahí se alcanzan a ver las diferencias de tono, y pues bueno, también bien interesante. Yo no tenía idea de que eso existiera, entonces pues a mí me gustó y me llamó muchísimo la atención. Y obviamente pues lo que encuentras en la selva inundada pues es totalmente espectacular. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de ver muchas cosas en estas pequeñas aldeas que hay, donde está pues gente local que te presentan pues distintas cosas desde la fauna. Pude cargar un perezoso, que por ahí está la foto que lo tengo en mis brazos. Vi un yacaré, que son los cocodrilos de río de allá, los peixe boy, que son como manatís de río de la región. En fin, muchas cosas. También en un momento fuimos a un hotel donde se filmó la película Anaconda, que se llamaba Ariaú Amazon Towers. Ese hotel quebró por ahí de 2015, si no mal recuerdo, y desapareció para siempre y quedó abandonado. Pero bueno, en ese momento era impresionante por su concepto de que todas las habitaciones estaban en los árboles, y pues era como una aventura genial. Y recuerdo hay un gran momento en el que estábamos entrando al hotel y de repente pasaron unas guacamayas en fila así de las rojas, y pues se veía espectacular. Eran como 15 así formaditas en triángulo, y pues realmente me impactó mucho. Guardé mucho ese recuerdo, y pues poder haber estado ahí era increíble. Y sí pasamos sobre el Mato Grosso, pero sobre todo por la Amazonia, Luz, porque Mato Grosso está más al sur, bastante más lejos, pero sí toda esa zona pues es increíble. Esas vistas que tienes desde los aviones pues son increíbles.
Entonces pues realmente fue de lo más padre del viaje el poder estar ahí en la Amazonia conociendo. Por ahí, por ejemplo, también ahí está el lirio más grande del mundo, que es como un plato gigante, que se llama Victoria Regia, que es tan grande que puede soportar casi 60 kilos bien distribuidos encima de este lirio. Entonces pues es increíble todo lo que vas a ver allá, te va a súper sorprender. También otra cosa que me sorprendió es que Manaus era una ciudad muy muy grande. Yo me lo imaginaba como un pueblo y no, es una ciudad, o era en ese momento, como de 5 millones de habitantes. Supongo que ahora es todavía más grande. Pero bueno, a mí me encantó también estar ahí, y recuerdo haber pasado mi cumpleaños estando ahí, pues en la selva y todo. Por ahí comimos en un restaurante, con un restaurante giratorio que está en una torre en Manaus. Y bueno, muy bonita también la ciudad, con mucha historia que compartir. Su teatro, que tiene como de ópera, también está muy bonito. Entonces pues vale mucho la pena visitar este lugar, como obviamente el centro del que puedes partir a conocer la Amazonia. Otra cosa que conocimos allá fue el jardín botánico, donde pude ver más osos perezosos en las ramas y demás, más termiteros, pues muchas cosas. También fuimos al zoológico de allá, donde vimos anacondas, vimos distintas especies, hasta una águila arpía de estas gigantes. Entonces pues bueno, por ahí pregunta André que comida favorita brasileña. Pues realmente es difícil, porque hay muchas cosas, pero bueno, creo que la carne que preparan, sobre todo en los estados de Sao Paulo y Río Grande do Sul, es muy rica, muy buena. No le pide nada a ninguna otra carne de primer nivel. Y bueno, la farofa, que es con harina de mandioca, que es como un polvito que le ponen de condimento a muchas cosas, a mí me encantaba. La fruta también, las bebidas, los jugos, pues todo es buenísimo. El azaí, esta pequeña frutita morada con grandes propiedades antioxidantes, también es deliciosa. La venden en helado, en bebidas, en varias cosas, y también es genial. Y bueno, muchas otras cosas que ya podremos ir compartiendo a lo mejor en el resto del relato. Pero bueno, después de haber estado en la Amazonia, nos tocó ir a la antigua capital brasileña, que es Salvador, en Bahía, cuna del capoeira, donde tenemos, por ejemplo, este famoso berimbau, que es con lo que tocan la música del capoeira. Toda esta región del noreste brasileño pues es el corazón del Brasil negro, digamos. Mucha música, mucha vida, mucha comida. Ahí comen picante, bueno, le ponen mucho a la comida el llamado aceite de dendé, de una palma que tienen ahí, que de repente si abusas de él te puede hacer mal en el estómago. A mí no me pasó, seguramente por estómago mexicano ya entrenado para muchas cosas, pero bueno, también fue delicioso. También, por ejemplo, no les presenté esto que había, y hablando de comida favorita, ahorita que preguntabas, André, en Manaus pues tienes mucho de los peces de río que hay ahí. Y bueno, de aquí les presento, esta es una cerbatana que me compré con uno de estos pueblos flotantes que hay ahí. Y bueno, le hacen con plumas de guacamaya. Estas son escamas de un pez llamado pirarucú, que es un pez pulmonado muy antiguo y primitivo, bien bonito, y que bueno, que es enorme y gigante, y que se come allá. Pues hay muchas especies de peces que puedes probar, y una principalmente es el tambaquí, que es un pez pues más o menos como de 50-60 centímetros, puede ser un poco más grande, pero que se alimenta solamente de frutas, de las que caen en la selva inundada directamente de los árboles y plantas que hay ahí. Este pez se alimenta de eso y tiene un sabor increíble. Si van, recuerden, tambaqui, es delicioso, es genial. Y pues bueno, todavía de repente medio me acuerdo incluso del sabor, aunque pues ya se va olvidando con el tiempo, y tiene muchísimos años que no lo he podido probar. La mandioca es como la yuca, efectivamente, Luz. Pero bueno, el tambaqui y estos peces de río que hay allá pues son geniales, ¿no? Y bueno, también el tucunaré es otro tipo de pez. Entonces pues bueno, delicioso lo que puedes comer también en la Amazonia. Y volviendo a Bahía,
la cuna del capoeira y demás, pues este sí es un pueblo, una región muy muy histórica, con edificios antiguos bien bonitos y todo, que pues vas a tener muchas cosas que hacer. Puedes ver shows de capoeira y bueno, por ahí el centro de Salvador tiene un lugar llamado Pelourinho, que son con casas de colores bien bonitas y callejones y todo. Pues la verdad es que vas a disfrutar mucho la estancia allá. Se come muchos mariscos y cosas así, pero también tienen un sazón muy particular. La comida nordestina es deliciosa y es genial también todo eso. Y pues bueno, aquí estuvo padre que tuvimos acceso a playas y demás en un pequeño tour que tomamos a Praia do Forte, que te lleva atraviesas un río que se llama Río Capibara, una mini aldea hippie que hay por allá. Ahí está el río Capibara, acaba de pasar, una zona como con dunas y playitas. Está el proyecto Tamar, que es donde hacen conservación de tortuga marina, que todavía existe este proyecto, es muy muy valioso e importante. Y bueno, ahí estuvimos bien a gusto en la playa. Tengo ahí alguna foto de mi papá caminando y todo eso. Pues fue bastante bonito todo esto que compartimos en ese viaje, ¿no? Y pues bueno, por ahí también sale una toma de que ya finalmente, cuando estamos regresando a México, se alcanzó a ver un amanecer espectacular del pico de Orizaba, nuestra montaña más alta. Y pues bueno, con eso se cerró con broche de oro este viaje que hicimos en 1999, donde cumplí 17 años. Y pasaría el tiempo, y de repente yo me quedé con que había aprendido algunas palabras en portugués, que más o menos sabía algo de eso. Llegaron las primeras redes sociales, que era el ICQ, y ahí empecé a contactar de repente gente. Y pues muy muy curioso, por ahí del 2004, finales de 2003 me parece, conocí a una chica que vivía en Sao Paulo. Me acuerdo que puse mi cámara, y desde ese momento yo dije, tengo que ir a Sao Paulo. Y pues se me ocurrió la loca idea de que pudiéramos tener ahí una especie de relación. Entonces así fue que empezó a acercarse otra vez mi vida hacia Brasil. Por ahí pregunta Aime si el idioma es un problema para visitar Brasil. No, en lo absoluto, porque ellos nos entienden muy bien, solo tienes que hablar despacio y te van a entender aunque hables en español. Como siempre, te puedes encontrar a alguien que simula que no te entiende aunque digas agua en vez de agua, pero es muy muy poco común que alguien finja no entenderte. Muchos hasta creen que hablan español, entonces pues sí te puedes entender bastante bien. Vale la pena a lo mejor tener tu pequeño diccionario para algunas palabras clave, porque sí, la mayoría son similares, pero hay algunas muy específicas que pueden cambiar. Pero entonces les decía, tuve esta pequeña historia de una chica de Brasil que acabó siendo mi novia, y yo decidí, voy a ir para allá. Agarré mis ahorros y dije, pues vamos a conocerla. En el Inter ya sabes que presumes la foto de tu cibernovia, dices, ay, no tendrá hermanos. Ah, sí, no, sí tiene. Y de repente resultó que hasta una amiga de la universidad se había hecho novia de uno de sus hermanos, y acabamos yendo ella y yo viajando hasta Brasil para conocer a nuestros respectivos. O sea que fue una historia loquísima, la verdad, que hoy en día creo que asustaría más eso de que conociste a alguien por internet y te vas al otro lado del mundo. Pues sí, es como... Y bueno, yo tenía unos 22 años, tal vez menos en aquel entonces pues fue bastante interesante. Y bueno, eventualmente con el tiempo pues la relación fue avanzando. Eso llevó a 2 viajes, que son en 2004 y 2006, donde conocí principalmente Sao Paulo y algunas otras regiones. Pero bueno, al final no prosperó la relación, pero sí me quedé con muchos buenos recuerdos de esto que les decía, que la gente allá es muy muy amable. Y pues por ahí fue que aprendí portugués y muchas otras cosas. Obviamente con la adecuada motivación uno aprende lo que sea, así que fue bastante interesante. Y pues bueno, el resumen, volvamos al mapa rapidísimo para que ubiquemos. Entonces en 2004 y 2006, sobre todo en 2004, me tocó estar 2 meses en Sao Paulo, por ahí viviendo en un barrio chino-japonés de lo más antiguo llamado Liberdade o Libertad, donde hay mucha gente de ascendencia oriental, ¿no? Entonces pues es muy interesante estar en esa zona. Y en este viaje por ahí tuve la oportunidad de tomar un tour
por tierra les decía que toma siglos, entonces pues fue un montón de horas para llegar en autobús a una pequeña ciudad llamada Maringá, donde hay una iglesia cónica muy muy alta, como de unos 90 metros de alto, que también es muy bonita. Ahí dormimos, me acuerdo, y luego volvimos a tomar otro autobús. Tomó todas las horas que se te ocurran y nos llevó hasta aquí, a Foz do Iguazú, donde en el tour estaba incluido ir a la represa más grande del mundo en aquel entonces, que es nada más y nada menos que la represa de Itaipú, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Dejó de ser la más grande del mundo, me parece que en 2015, cuando China construyó la de las 2 gargantas o 3 gargantas, no me acuerdo cuántas gargantas, pero esa fue la que los desbancó, pero aún así es la más productiva y le da casi el 90% de la electricidad a Paraguay y a Brasil como el 20%, lo cual en un país de 205 millones de habitantes y 8 millones de kilómetros cuadrados es bastante que decir. Un dato triste es que cuando se construyó la represa de Itaipú, pues fue una maravilla natural que hay en las cataratas del Guairá, como a no sé, 100 kilómetros al norte, desaparecieron inundadas por pues la construcción que se hizo aquí. Entonces, bueno, cosas buenas y malas. También otra parte interesante de esto es que atravesamos por un llamado Puente de la Amistad, Amizade, de Brasil a Paraguay para ir a Ciudad del Este, donde me acuerdo que jugamos en un casino, porque por alguna razón creo que era legal en Paraguay y en Brasil no. Entonces pues era parte interesante del tour. Y estuvimos ahí en Ciudad del Este, Paraguay. Fuimos a un mini centro comercial donde venden puras cosas piratas. Pero bueno, era interesante conocer un poquitito de este lado de Paraguay. Y pues ya después estuvimos en Foz do Iguazú, donde pues hicimos alguna otra serie de actividades. Entonces este fue mi pequeña escapada de Sao Paulo hasta allá, en un tour que teníamos, ¿no? También otro lugar que conocimos en Sao Paulo en estos tiempos pues fue Guarujá, la playa, digamos que el Acapulco que tiene Sao Paulo. Ahí va muchísima gente. El pueblo de Santos, donde estuvo jugando el Rey Pelé. Entonces pues también interesante estar en estas regiones. Y bueno, eso había sido mi primer ida en 2004, cuando fui a conocer a la novia de aquel entonces y a su familia. Y 2 años después pues regresé también por los mismos motivos. También estuvimos en Sao Paulo, pero en esa ocasión tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro, a Petrópolis, donde hay un museo de la casa de Santos Dumont, que para los brasileños es el verdadero padre de la aviación. Y después pues en Río de Janeiro pues ya saben todos los temas y puntos turísticos de ahí. Entonces pues eso fue lo que conocimos en aquel entonces, entre 2004 y 2006. Arriba están pasando escenas de la represa de Itaipú, del Puente de la Amistad. Ahí se ve el río que atraviesas, el Parque de las Aves, donde tienes la oportunidad de tener guacamayas, tucanes y varios aves ahí. Y bueno, también por ahí te llevan a un lugar que se llama Rafaín, que es un restaurante donde hacen shows. Estaba viendo y cuesta más o menos $200, me parece, ir a ese show, que es carísimo. Pero bueno, digamos que en pesos mexicanos estamos hablando de 800 pesos por persona para ir a esta cena con show, donde te van a mostrar música y bailes de distintas zonas de Brasil, de distintas zonas de Latinoamérica. También hubo de México, incluso bailables, de Argentina también, de estos gauchos usando sus boleadoras. Entonces muchas cosas. El rodicio de ahí, buffet delicioso y muy abundante, pero bueno, sí es una de las cosas caras, pero en ese entonces nos lo incluía el tour. Entonces yo ni idea tenía, entonces fuimos y comimos genial y todo muy bien. Y pues bueno, ya visitamos también todo lo que es las cataratas, ¿no? Ahí acaba de pasar la iglesia que les decía de Maringá, que me parece que es la más alta de Latinoamérica, si no mal recuerdo, o al menos eso nos lo dijeron en ese entonces. Tiene muchos años, entonces no sé si eso haya cambiado, ¿no? Pero bueno, ahí están las imágenes del Parque de las Aves. Y bueno, de Sao Paulo hay muchísimo que decir, porque pues es una ciudad inmensa. Desde que llegas en el aeropuerto y ves todo el montón de edificios, la verdad es que te súper impresiona, porque no se acaba la ciudad, la atraviesas prácticamente por completo en lo que aterrizas en el aeropuerto de Guarulhos. Pero bueno, totalmente increíble esta ciudad.
Y ahí sí, pues les digo, la primera vez que viajé estuve 2 meses viviendo ahí, cerca del barrio Liberdade, con estas cuestiones chinas, japonesas de lo más antiguas. Entonces pues es muy, muy bonito, ¿no? Desde la experiencia de pasear en metro, subirte al transporte público, caminar por sus calles. La verdad es que Sao Paulo tiene muchísimo que ofrecer, todo lo que quieras de comida. Tiene barrios de gente de muchos lugares del mundo. Y hay una gran herencia italiana en la ciudad, y es la ciudad donde más se consume pizza del mundo, y la verdad es que es de la más rica que yo he probado, porque le han metido la creatividad latina, y entonces pues es genial. Y los rodicios de pizza allá son increíbles, realmente te sale muy barato. Si eres comelón vas a poderte comer 20 rebanadas de pizza de todos los sabores que se te ocurran. O sea, puedes comer hasta 10 variedades de sabores. Y luego todavía llegan las pizzas dulces, que de repente en México todavía no estamos preparados para esa conversación, como se diría por ahí. Pero la verdad es que son deliciosas las de chocolate, las que tienen fresas, las que tienen mermelada, porque obviamente al final es un pan muy delgado que pues no es salado ni nada, ¿no? Entonces pues lo pruebas y es genial, ¿no? Entonces estos rodicios de pizza pues son increíbles. También tuve la oportunidad pues me parece que en el mismo viaje, de ir a un partido de fútbol en la Palestra Italia, un estadio que me parece después demolieron y construyeron otro, que era la sede del Palmeiras, donde vi un juego contra un equipo menor llamado Juventude, donde ganó Palmeiras 4-1, y pues esta parte de la emoción que le imprime el brasileño al tema del fútbol pues es como increíble. También tuve la oportunidad de ir al estadio Morumbi, que es la sede del Sao Paulo Fútbol Club, donde jugaba este portero Rogério. También increíble, más o menos 60,000 espectadores viendo un partido de Copa Libertadores contra nada más y nada menos que las Chivas del Guadalajara. Yo no le voy a las Chivas. Mi instinto mexicano medio quería que lograran algo, pero no, acabó siendo un 3-0 me parece. El Ramoncito Morales falló un penalti, como yo había fallado uno en Vizosa unos años atrás. Entonces pues bueno, fue también muy interesante, y pues tenías que tener cuidado incluso de no hablar español ni nada, para que no fueran ese es mexicano, línchenlo, no. Entonces eso era lo que nos decían las personas con las que íbamos, ¿no? Entonces pues nosotros seguimos, íbamos con nuestra playera del Sao Paulo. Entonces pues bueno, pero también una gran experiencia estar allá. Y pues bueno, Sao Paulo va a tener muchísimas cosas que valen la pena, desde su Museo de Ipiranga, donde hay cosas de la independencia, de cuando se hicieron república, de los orígenes de la ciudad de Sao Paulo. En fin, la catedral también es muy bonita, la plaza de la sede, que así se llama. Y bueno, también su jardín botánico, su zoológico, sus restaurantes, distintas cosas que tú vas a encontrar en Sao Paulo. También este edificio que lo conocen como el edificio Banespa, que es una especie de inspiración se inspiraron en el Empire State de Nueva York para construirlo, y por un momento fue el edificio más alto de Latinoamérica. Se llama edificio Altino Arantes, pero lo conocen allá como el Banespa, que es el Banco de Sao Paulo, una cosa así, ¿no? Ahí están las tomas desde la parte de arriba del Banespa, que dejó después en los 50, esto fue en los 47 o algo así, y unos 8 años después, dejó de ser el edificio más alto de Latinoamérica, porque a unos cuates en México se les ocurrió construir la Torre Latinoamericana, que está en el centro histórico de la Ciudad de México, que por unos 20 metros más es más alto. Ya hoy en día Sao Paulo me parece tiene rascacielos más grandes que México, pero pues en ese entonces también es un dato curioso por ahí. Y pues bueno, sin duda alguna yo recomiendo mucho Sao Paulo por la multiculturalidad, por todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, su parque Ibirapuera, que es enorme, donde la gente va a hacer ejercicio y ponerse atléticos, que es algo muy arraigado en la cultura brasileña, eso del ejercicio, también es muy interesante. Pero bueno, muchas cosas que decir de Sao Paulo, pero fue una experiencia increíble para mí el haber estado 2 meses viviendo ahí en un departamentito, yendo al súper, preparando cosas, no sé, para mí fue bastante interesante, ¿no?
Y ya pues en mi segunda vuelta, 2 años después a esta región, pues pude ir a Río de Janeiro, conocer el Pan de Azúcar, estos cerros famosos, el Corcovado, el Cristo que está ahí. Entonces pues también son cosas y recuerdos que guardo con mucho cariño, porque la verdad es que tuve experiencias increíbles por allá. Y pues bueno, de ahí finalmente mi última visita fue en 2016, donde por no dejar, después de haber ido a toda la parte sur de Argentina, decidimos ir a Iguazú y aprovechamos para cruzar, por supuesto, al lado brasileño. Ahí estamos viendo la catarata. A un lado es un punto donde llegas al final de todo el recorrido, donde puedes estar ya en una de las caídas principales, y bueno, es increíble. Y también tomamos este tour en lancha que te lleva por abajo, por el río, para que te mojes bajo las cataratas. Entonces pues también es espectacular y muy muy emocionante. Entonces pues bueno, esa parte fue total y absolutamente espectacular, y pues bueno, sin duda también un gran recuerdo. Y recuerdo que también disfruté mucho desde estar en Sao Paulo otra vez, ver ahí como probar otra vez comida que tenían por ahí. En Brasil ir a comer a otro rodizio, entonces pues también fue genial. Y pues bueno, esperamos tener nuevamente la oportunidad de visitar Brasil, porque la verdad es que es un super país con un montón de cosas que hacer. He tenido la suerte de conocer más que muchos brasileños, pero pues sigue siendo inmenso y siguen habiendo muchos secretos, muchas cosas por ahí. Tengo el pendiente de ir al Pantanal, que es una región más al sur, donde puedes encontrar jaguares en libertad, en tours nada baratos, pero que pues es un pendiente que tengo, que me gustaría hacer algún día. Entonces pues bueno, parte de lo que les puedo compartir de pues estos años y estos varios viajes que pues en total suman alrededor de 4 meses y medio de estar en este país. Y pues bueno, que luego me dicen cuáles de los países que más te han marcado aparte de México. Pues claramente Brasil es uno de ellos, porque pues me ha dado muchas experiencias, que pues bueno, hay tantos recuerdos que pues siempre vamos a tener ese cariño especial por este grandísimo país. Y pues bueno, por ahora termino mi transmisión recordándoles que pueden preguntar lo que ustedes quieran, si desean saber más, etcétera. Pues siéntanse libres de hacer las preguntas necesarias, y pues bueno, siempre podré darles consejos, lo que ustedes quieran saber, estaré encantado de hacerlo. Y pues sin más por el momento, me despido, les agradezco, nos estaremos viendo la próxima semana, ya descubriremos sobre qué tema hablaremos. Y pues bueno, muchas gracias a los que se conectaron y estuvieron aquí compartiendo y comentando y estuvieron presentes. Así que cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.